eternas lunas para todos ustedes. Muy buenas noches. Durante los últimos días no me había sido posible realizar las transmisiones en vivo porque estábamos acostumbrados. Tuvimos cierto tipo de dificultades que, por considerarse un espacio en vivo, las personas podemos estar sometidas a estos avatares, a estas circunstancias a las que muchas veces la vida nos pone enfrente. Y es el caso, precisamente, de una circunstancia muy dolorosa, de una pérdida de una persona, lo que nos impidió cumplir el agradable deber de encontrarme frente a ustedes para traerles más sugerencias, más libros, más temáticas que yo sé que a todos ustedes les encantan. Bueno, nos encanta, evidentemente, inclusive pues algunas de ellas, pues sí, están muy cercanas a lo que es la muerte. Y tal vez lo comenté en una ocasión, cuando tuve la oportunidad de hacer una presentación en vivo, una transmisión en vivo con la maestra Angie Vampi. Pienso que el enfrentarse a las cosas oscuras, a las cosas que a veces evitamos mencionar, a las cosas que de alguna manera relegamos a una parte de nuestra personalidad que conocemos como la sombra, el hecho de enfrentarlas día a día con las cosas que escribimos, con las cosas que hacemos, es una forma de irlo aceptando. Y de esa manera es como aceptamos la muerte, como aceptamos también el dolor. Pero bueno, finalmente todo tiene que suceder, todo tiene que transcurrir, y por eso, precisamente, aunque ya estaba preseleccionado, pues no pude resistir el pensar en que creo que para un día como hoy, nadie mejor que Gustavo Adolfo Bécquer. No fue una elección que haya yo pensado desde un principio, pero porque realmente, ¿cómo podría explicárselos? Es como si de repente tuviéramos algo que quisiéramos atesorar y de repente no lo mencionamos a todos porque no pensamos que todos le vayan a dar el mismo valor, la misma circunstancia, le vayan a dar el mismo sentido que nosotros le damos. Y es un hecho que desde mi juventud, cada día más lejana, por supuesto, tuve una gran afición por este autor español. Esta fue una de las primeras ediciones que yo tuve de la literatura de Gustavo Adolfo Bécquer. Está bellamente adornada con una serie de viñetas que, pues sin duda alguna, revelan un trabajo de plumilla impresionante. No sé si alcancen ustedes a verlo, pero todo esto, producido de esta forma, sin duda alguna, me parece que vale muchísimo la pena remarcarse en esta bonita edición de Ediciones Generales Anaya, cuya ilustración es de Margarita Cuesta, y pues, bueno, el apéndice y notas
prestigiado autor Pascual Izquierdo. Sin embargo, pues bueno, la obra completa de Gustavo Adolfo Bécquer puede contenerse en un volumen de esta especie. Lo sacó la editorial Diana en un tiempo muy pretérito, muy anterior. Y es así como Gustavo Adolfo Bécquer llegó a mis manos. Y pues bueno, como decía yo, no era un autor que yo en un principio hubiera deseado dar a conocer en estos espacios, a pesar de que pues hemos conocido y dado a conocer autores muy queridos para mí. Evidentemente algunos como Edgar Allan Poe pues, son tan conocidos que definitivamente preferimos buscar una cuestión aledaña, una cuestión distinta de Edgar Allan Poe a la que pues usualmente se refieren. Preferimos, por ejemplo, referirnos a la poesía. Pero en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer es curioso, sin que a pesar de que es un autor tan conocido, que a pesar de todo, no lo oigo muy mencionado entre la gente que le gusta todo lo que es el aspecto de la literatura gótica. Lo cual me parece muy extraño, porque finalmente tiene todas las características para ello. Maestra Yasmín, muy buenas noches. Bienvenida a los libros del Cuervo y esperemos que se agrade esto que hemos traído para el día de hoy. Ana Karin Pecosa, muy buenas noches. También te saludo respetuosamente y por supuesto esperamos que también les agrade pues esto, porque finalmente hay otra cosa con este Gustavo Adolfo Bécquer que seduce y llama la atención. Me refiero precisamente al tipo de romanticismo que Gustavo Adolfo Bécquer despliega en muchas ocasiones. Sin duda alguna, voy a citar algunos de los versos más conocidos de Gustavo Adolfo Bécquer, porque pues, finalmente vienen a ser estos versos que de alguna manera nos llaman mucho la atención siempre. Y son algunos de que por más conocidos, por supuesto, llaman mucho la atención, se nos quedan en la memoria y de hecho, pues bueno, se han vuelto hasta lugar común. Yo a la fecha, pues bueno, puedo decirles que en el tipo de trabajo donde yo realizo constantemente presentaciones acerca de este tipo de autores, sin duda alguna, presentar a Gustavo Adolfo Bécquer viene a ser una de las cosas que siempre dejan un buen sabor de boca a las personas que me escuchan. Y sé cómo no así. ¿Qué es poesía? Dices, mientras fijas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y me lo preguntas tú. Poesía eres tú. Todo está dicho en 4 versos. Todo está dicho en 4 versos de una profundidad exquisita en cuanto a lo romántico. Y por supuesto, esto es lo que de alguna manera le tendría que ganar a Gustavo Adolfo Bécquer con toda justicia un espacio dentro de lo que es el romanticismo gótico, porque su romanticismo no solamente es ideal, su romanticismo no solamente es sublime en la forma de expresarse, sino que muchas veces se habla del amor imposible, de ese mismo amor que se habla aquí en todo lo que es la literatura gótica. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Eso es Gustavo Adolfo Bécquer. Dentro de su poesía muy romántica podemos encontrar, sin duda alguna, esa situación, aunque, claramente, podríamos estar de acuerdo en que tal vez le falte el tema de lo que es lo oscuro, o de esto que estoy tentadísimo a hacer un
un espacio sobre ello, solamente que necesito revisar algunas notas porque es un tema tan... me parece interesante, sí, pero también cuando se cita en muchas ocasiones hay que ser muy cuidadoso. Digo, como ustedes saben, estos espacios no tienen la intención de ser espacios para gente erudita. O sea, pretendemos dar a conocer de manera muy sencilla distintos tipos de autores, distintos tipos de temáticas. Pero pues nunca va a faltar una persona que evidentemente también esté en su derecho, porque los espacios son públicos, que de repente pues pueda encontrar algo que no es muy correcto, lo cual pues les voy a pedir que nos lo hagan saber siempre en en los comentarios, ¿eh? O sea, por favor, o sea, no se sientan reprimidos en no hacerlo por cualquier circunstancia. Al contrario, estamos dispuestos a todo ello. Pero también creo que como una forma de respeto a ustedes, debo hacer el tema con la mejor característica. Así que también podríamos decir, adelantándome un poco ese tema, que le falta un poco ese espíritu dionisiaco que sí tiene la poesía y todo lo que es la literatura gótica. Quizás de alguna manera todavía hay mucho de ideal, un poco de kitsch en un dado momento, claro que hay que decirlo, dentro de la literatura gótica, pero por supuesto también esta pasión por lo mórbido y lo oscuro no puede ser más que eminentemente dionisíaca. Y repito, me explicaré mucho al respecto cuando empezamos a tratar lo dionisíaco y lo apolíneo dentro de lo que es la literatura. Creo que nos va a llamar mucho la atención para todo lo que es la escritura gótica y por qué hay tan disparadas tendencias entre una y otra en un dado momento. Sí, maestra Yasmín, son cosas bellísimas, son cosas hermosísimas las que de alguna manera vienen de la pluma de este Gustavo Adolfo Bécquer. Digo, es algo que definitivamente vale mucho la pena. Pues poco a poco se van conectando algunos de los amigos, el maestro Viernes Negro. Bueno, evidentemente agradecemos mucho la presencia de todos, sobre todo en esta larga ausencia que yo les comentaba que ocurrió por una pérdida que yo tuve. Y que pues bueno, evidentemente pienso que a pesar de todo tenemos que seguir. Entonces, pues bueno, está aquí precisamente Gustavo Adolfo Bécquer también en esa vena, ahora dentro de lo que es una de sus leyendas más conocidas, para que nos demos cuenta precisamente de que también Gustavo Adolfo Bécquer tiene esa vena tan oscura que sin duda alguna es inevitable para nosotros citarlo dentro de lo que es lo gótico. Maestra Yvampi, Eternas Lunas, por supuesto, siempre es un placer que estés aquí con nosotros. He recibido el saludo, maestro Viernes Negro. Muchísimas gracias. Siempre con su cordialidad, por supuesto. Bueno, esperemos que así sea, porque finalmente no sé si, maestra Yasmín, usted conozca a Gustavo Adolfo Bécquer, y si es el hecho de que sé cómo engancharlos en la lectura, es probable que esta historia sí que los enganche a ustedes, porque de entrada probablemente les va a presentar un pequeño problema en cuanto a, vamos a decirlo, entender cabalmente el título, La Cruz del Diablo. No lo voy a decir yo, que lo diga uno de los personajes de Gustavo Adolfo Bécquer, porque cuando un caminante va justo a este lugar, a orillas de lo que es el río Segre, en el poblado de Belver, una de las cosas que sucede es que precisamente le dicen, no te inclines ante esa cruz, una cruz que está, como suele suceder en los pueblos, sobre todo hablando de España, un pueblo muy católico, tiene su cruz, una cruz de hierro, frente, y precisamente, pues dice,
Por la memoria de su madre, por lo más sagrado que tenga en el mundo, señorito, cúbrase usted la cabeza y aléjese más que deprisa de esa cruz. Tan desesperado está usted que no bastándole la ayuda de Dios, recurre a la del demonio. Usted busca la frontera. Pues bien, si delante de esa cruz le pide usted al cielo que le preste ayuda, las cumbres de los montes vecinos se levantarán en una sola noche hasta las estrellas invisibles, solo porque no encontremos la raya en toda nuestra vida. ¿Se ríe usted? ¿Se burla usted? ¿Cree acaso que esta es una cruz santa como la del porche de nuestra iglesia? Se engaña usted de medio a medio, porque esa cruz, salvo lo que tiene de Dios, está maldita. Esa cruz pertenece a un espíritu maligno y por eso la llaman la cruz del diablo. La cruz del diablo. No, nunca he ido en mi imaginación una amalgama más disparatada de dos ideas tan absolutamente enemigas. Una cruz y del diablo. Vaya. Fuerza será que llegando a la población me expliques este monstruoso absurdo. Sin duda alguna. Un buen enganche para comenzar a través de dos personajes que en su clara raigambre popular, que probablemente sea lo que no le gusta mucho al estilo gótico o a la gente que le gusta el estilo gótico, que yo he notado que es un poco más ampuloso, más grandilocuente. Y una cosa que sí tiene Gustavo Adolfo Bécquer es que la gente del pueblo pues habla como tiene que hablar la gente del pueblo, con sus exclamaciones muy ad hoc a todo lo que son, lo que es su modo de vida, muy apropiadas dentro del popular. En fin, o sea, tenemos un autor que es probablemente ahí donde rompa mucho con todo lo que podría ser la cuestión del estilo gótico. Sin embargo, sigo adelante, no sin antes saludar a Kaiser Fénix, que nos saluda con las eternas lunas, y por supuesto también le retribuimos su gentil saludo, y por supuesto aprovechando que se encuentran ahorita saludándonos, por supuesto yo quiero agradecerte todas las distribuciones y todas las veces que se ha compartido este tipo de charlas para con todos. Para mí es un honor que les llamen tanto la atención como para poderlas compartir. No quería pasar la ocasión sin mencionarlo antes. Siguiendo con Gustavo Adolfo Bécquer y la cruz del diablo, un poco nos explican dentro de la historia que el señor del Segre, señor de este poblado, tenía un castillo. Ahí está el otro referente gótico inevitable, y ese es un referente gótico que aparece en varias de las historias de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, pues bueno, o sea, si nosotros tenemos una duda de por qué Gustavo Adolfo Bécquer y por qué Maestro Paul nos lo trae a lo que es el espacio de todo lo que es literatura gótica, ahí hay una muy buena razón. O sea, todos sus ambientes llegan a ser de castillos, llegan a ser de gente en la nobleza, llegan a ser de todo este tipo de cosas, y por supuesto también se habla de aparecidos y de otro tipo de criaturas. Principalmente, esto sí debo decirlo, en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, son aparecidos, principalmente. Hay situaciones sorprendentes, sobre todo hay una que contaré en un instante más para ver si les llama la atención, pero pues aquí el tema es totalmente gótico, desde este señor que vive en ese castillo, que maltrataba a la gente, que aprovechando la época de las cruzadas, se dedicó a buscar la oportunidad de hacerse de fortuna a través de lo que es el conflicto armado, malamente, por supuesto, es decir, pues aprovechó para asaltar, para robar, para hacerse de posesiones en mala forma, y a partir de ello, pues tratar de enriquecerse ilegalmente. Sin embargo, no le fue tan bien, y entonces tuvo que regresar a su castillo, y entonces, si era malo, peor se volvió, tal como dice el propio Gustavo Adolfo Bécquer en la historia, y entonces empezó a maltratar todavía más a sus vasallos. Los vasallos no soportaron y por supuesto decidieron darle un fuerte castigo, que fue la pérdida de la vida. Pierde la vida el señor del Segre. Por un tiempo no se sabe nada más de él.
Sin embargo, cuando pasa el tiempo, se notifica en el poblado de Belver una serie de ataques organizados por un grupo de fascinerosos que van capitaneados por un hombre vestido con una armadura negra. La gente no necesita mucho para darse cuenta que la armadura negra era la que pertenecía al maldito señor del Segre. Sus acólitos que son capturados confiesan que él los capitanea, que nunca le han visto el rostro, que él no participa de las orgías de la victoria, ni tampoco toma parte en el botín, que al parecer lo que le interesa al hombre es saherir, matar, el gusto de la sangre. Para poder capturarlo, la gente del poblado recurre a un ermitaño que utiliza la oración de San Benito, que se dice que es un santo que tiene la gran capacidad de vencer a los demonios. San Benito, pues, este es el nombre del santo, en el nombre del cual se acogen para poder capturar al hombre de la armadura. Por lo menos es lo que piensan. Lo logran, forman calle en el pueblo, lo escarnecen, le arrojan cosas, se burlan de él. Llega al Palacio Condal para ser enjuiciado. Y pues uno de los primeros protocolos que tienes que cumplir es, sin duda alguna, descubrirte. Hablamos de los cascos con una visera. Te cubren totalmente el rostro, no se te ve la cara. Para llegar a un juicio se te tiene que ver la cara. Entonces, los condes le piden descubrirse. La gente vocifera en el juicio. Y pues finalmente uno de los condes descubridos, repitió el mismo que anteriormente le dirigiera la palabra. El guerrero permaneció impasible. Os lo mando en el nombre de nuestra autoridad. Ni por esas. La indignación llegó a su colmo, hasta el punto que uno de sus guardas, lanzándose sobre el reo, cuya pertinacia en callar vendría a apurar la paciencia de un santo, le abrió violentamente la visera. Un grito de general sorpresa se escapó del auditorio, que permaneció por un instante herido de un inconcebible estupor. La cosa no era para menos. El casco, cuya férrea visera se veía en parte levantada hasta la frente, en parte caída sobre la brillante gola de acero, estaba vacío, completamente vacío. ¿Quién estaba dentro de la armadura? ¿Qué era lo que la animaba? ¿Cómo continuó el relato? Para variar y no perder la costumbre, les pido que lo consigan, evidentemente. Gustavo Adolfo Bécquer también es uno de estos autores que ya por la cantidad de años que tiene su obra, pues no solo un autor del siglo XIX, por supuesto ya más de 100 años, sabemos que los derechos de todo este tipo de obras pues ya se convierten en derechos para todos. Por supuesto, uno de los lugares que yo recomiendo siempre para todo este tipo de autores literarios es este que se llama Proyecto Gutenberg. No nos pasa nada Proyecto Gutenberg. Yo he conocido Proyecto Gutenberg desde hace muchos años. Obras originales de distintos autores siempre las he podido descargar de ahí. Siempre tienen un archivo muy serio. Entonces podemos hablar de buenas traducciones. Bueno, en el caso de español, pues evidentemente un autor español no tiene que traducirse, entonces evidentemente pues hablamos de una buena versión de las obras de distintos autores,
Félix López de Vega y Carpio, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros. Adolfo Becker, por supuesto, también, pues debo decirlo, es maestro, es caballito de batalla de muchos profesores de literatura en distintos ámbitos, porque finalmente es una forma de enganchar dentro de la lectura. Entonces, por eso probablemente si en algún momento ustedes pues tienen hijos, tienen esta situación de la lectura, no saben qué manejar, a mí me parece que Gustavo Adolfo Becker es una buena opción. Además de que pues les va a evitar mucho la cuestión de ciertas explicaciones, porque si bien sugiere muchas cosas a través del horror, del espanto y de toda esta serie de situaciones, es un poquito menos proclive a cierto tipo de situaciones escabrosas, no que no nos gusten, ¿no? Por supuesto. O sea, si evidentemente en otra ocasión estuvimos hablando de la muy sexualizada Carmila, digo, pues, que es parte también de lo que nos gusta a nosotros, pues no quiere decir que por el hecho de hablar de un autor que es más cauto en esa circunstancia, pues no nos guste todo ello. Por supuesto que nos agrada, pero si ustedes tienen una dificultad para seleccionar algo que puedan leer entre todos, yo creo que Gustavo Adolfo Becker es lo ideal. Y además de que pues tiene la capacidad del autor de seducir los oídos de muchos de nosotros. No se olviden ustedes de que, bueno, para quienes tienen cuenta en Twitter, tuvimos un desperfecto la semana pasada. Yo creo que la semana pasada nos pasó todo, nos sucedió todo. La semana pasada no fue posible que se hiciera nuestro space en Twitter, entonces pues lo estamos reprogramando para este próximo jueves, entonces los invitamos a que ustedes cuando empiecen a aparecer las propagandas, si tienen cuenta en Twitter, le den al vínculo para que les programe un recordatorio, o bien el momento del evento, que va a ser el jueves a las 7 de la noche en el horario de la Ciudad de México, a las 8 en el horario de Colombia y por supuesto a las 10 aproximadamente en el caso de Paraguay, hablando de las 3 nacionalidades de los encargados de lo que es Eternal Lunas. En este caso, van ustedes a poder acceder al space, en donde vamos a leer los textos provenientes del último reto, basado precisamente en una frase de la novela Carmila. Entonces, ahí vamos a estar. Sus amigos, maestro Yevampi, maestro Nathaniel Llano, un servidor, Paul Raven, leyendo sus textos, por supuesto. Como tuvimos que reprogramar, probablemente será cosa de que este sábado tendremos el poema que vamos a elegir de todos los que se presentaron durante este reto, y sin duda alguna pues esperamos que a ustedes les llame la atención esta posibilidad de ver uno de los poemas que ustedes escribieron convertido en un videopoema, en este caso de la producción de Eternal Lunas. Entonces, pues estén pendientes. En el space vamos a dar una pista sobre quién sería ese videopoema en esta ocasión, aprovechando que tuvimos que reprogramar nuestro space en este caso. Y no se olviden que también aquí en Facebook estamos por lanzar la propaganda correspondiente a lo que viene a ser el reto en Facebook, para que nosotros podamos también presentárselos a ustedes en horario y día por confirmar, aunque normalmente hacemos el space los sábados para ustedes, así que si ustedes no han escrito, están en el área de Facebook nada más, no tienen cuenta en Twitter, pero pues quieren escribir, adelante. En este caso vamos a darles a conocer la frase que servirá en este caso. Bueno, pues esperemos que así sea, maestra Yasmín, esperemos que así sea el estímulo para todos, porque finalmente pues lo que queremos es que todos formemos esta comunidad que de alguna manera nos lleve a adorar todo este tipo de cosas. Como ustedes saben, este cuervo no aparece los martes, sino en todo caso el miércoles, y de ahí hasta el domingo por las distintas obligaciones que tenemos. En este caso, pues esta semana, pues, el día de mañana, si ustedes me quieren acompañar al estreno de Las Leyendas del Cuervo, a las 9:30 de la noche estamos en el chat en vivo, en el horario de la Ciudad de México, de una nueva leyenda del Cuervo que vamos a traerles a ustedes. El día jueves pues vamos a tener el space, que pospusimos, el space de la frase de Carmila, y el viernes, para quienes gusten acompañarme también en Twitter, en la transmisión de Leyendas a la Luz de la Luna,
traigan ustedes su historia y un servidor de ustedes, Paul Raven, la compartirá con su auditorio, que va creciendo cada día y que por supuesto conforma una hermosa comunidad en donde podemos hablar precisamente de historias y leyendas a la luz de la luna. Entonces, síganos, no se pierdan ustedes de Eternas Lunas y por supuesto, por esta ocasión, nos despedimos hasta el día miércoles. Agradecemos el apoyo que hemos recibido de muchas personas en este espacio. Y Eternas Lunas.